Hablar sobre una bacteria que quizás pocos conozcan, que se llama Helicobacter sinaedi, un nuevo desafío. Y después van a entender por qué lo denominé un nuevo desafío. Pero antes de empezar, quiero preguntarles, si yo les menciono Helicobacter, ¿a alguien le suena sinaedi o a algunas personas les suena otro Helicobacter conocido? Pylori. Bueno, fíjense que cuando yo me empecé a leer el tema, era tan importante, o sea, era tal la importancia que le daban al Helicobacter pylori, que había una clasificación antigua en la cual se clasificaba en Helicobacter pylori, pero a mí empecé de cero porque viene sucio. Justo estoy empezando, Susi. Gracias, Rosita. Había una clasificación antigua que clasificaba a este género, digamos, como Helicobacter pylori y Helicobacter no pylori, que ahí se incluían todas estas bacterias, incluía el Helicobacter sinaedi. Pero hoy en día está teniendo cada vez más importancia, digamos. Entonces, para conocer un poquito las características de esta bacteria, proviene el término Helicobacter, que es el nombre del género, proviene del griego que significa helix, helicoidal, y bacter, bacteria. Acá ya tenemos el primer indicio, digamos, de cómo va a ser la morfología de estas bacterias. Pertenece a la clase Epsilon Proteobacteria, perdón, del orden Campylobacterales, de la familia de las Helicobacteraceae. Es un bacilo gram negativo, es móvil por flagelo, tiene una morfología espirilar alargada, puede adoptar formas como un bacilo fusiforme, digamos, en forma de S, o también puede tener diferentes disposiciones, pueden estar como más enrollados o como más estirados, y eso tiene que ver también con las características del medio. Así como también en cultivos más viejos, digamos, que fueron dejados expuestos al aire, van a adquirir una conformación más cocoide, digamos. Tiene un diámetro de 0,3 a 1 micro y una longitud de 1,5 a 5 micros aproximadamente y es microerófilo. Igual ahora vamos a ver las características que tiene para su crecimiento. Presenta 3 factores de virulencia principalmente, que son la toxina distendible citoletal, que genera apoptosis en las células hospedadoras eucariotas, ya que produce la detención del ciclo celular. También presenta una alquil hidróxido hidroperóxido reductasa, que es una enzima que va a contribuir a la supervivencia de estos microorganismos en las condiciones del huésped mediante la protección de las células contra el estrés oxidativo. Y otro factor de virulencia importante es la proteína de autotransportadora de Helicobacter sinaedi, que es una proteína, como ya lo mencioné, del sistema de secreción de tipo 4 que promueve la adhesión a las células huésped. Este sistema de secreción tipo 5, perdón, es compartido por muchas otras bacterias gram negativas, digamos, así como también el sistema de secreción de tipo 6. Con respecto a la distribución a nivel mundial, si bien no hay muchos reportes de casos de esta bacteria en el mundo, se sabe que, por ejemplo, en la zona de Japón es donde mayor reporte de casos existen. También existen varios reportes en Francia, en Estados Unidos, pero como vemos, fíjense la distribución, si bien en los otros países la notificación es mínima, digamos, ya podemos ver cómo este microorganismo se va distribuyendo y va adquiriendo una distribución a nivel mundial. Con respecto a los antecedentes, le voy a contar un poquito la historia. En 1984 fue descrita por primera vez por Fennel en Estados Unidos y se lo aisló por primera vez en muestras rectales de hombres homosexuales que padecían proctocolitis. Y al principio se le llamó bacterias Campylobacter-like o CLO1, que eran organismos similares a Campylobacter de tipo 1. Luego, en 1985, Totten lo denominó Campylobacter sinaedi. Justamente en este momento no tenía un género propio, digamos, sino que estaba asociado con el género Campylobacter. En 1989 salieron los primeros artículos en los cuales se mencionaba que era parte de la microflora intestinal de los hámsteres.
Y acá vamos a ver un poquito las características del género Campylobacter. ¿Por qué antes se los incluía a estos microorganismos dentro de este género? Fíjense cómo cámpulos también significa curvo, bacter, bacteria. Estamos hablando también de bacterias curvas. Fíjense las características del género Campylobacter. Son gram negativas, son pequeñas, con un diámetro y una longitud muy parecido al género Helicobacter. También tienen una forma distintiva curva o espiral, presentan un flagelo único y son microaerófilos. Todas estas pruebas como que aprobaban, digamos, que el Helicobacter esté incluido antiguamente en ese género. Pero luego, con estudios de taxonomía molecular, con secuenciación del ARN ribosómico e hibridación ADN-ARN ribosomal, se demostró que en realidad estas bacterias ya no podían pertenecer a ese género. Entonces, en el año 1991 se las agrupó en un nuevo género llamado Helicobacter y se le asignó específicamente a esta bacteria la especie Sinaedi. ¿Cuáles son sus principales reservorios? Como dije, el primer reservorio que se demostró fue el hámster, pero luego se comenzaron a encontrar otros reservorios, como por ejemplo perros, gatos, pandas rojos, cocodrilos, león marino, osos, tigres, macacos. Se hicieron muchos estudios en monos, digamos, en macacos, y entonces existe suficiente evidencia para decir que esta bacteria, o sea, el Helicobacter sinaedi, es un colonizante habitual de la microflora del tracto gastrointestinal, de mamíferos y reptiles. Esto fue muy estudiado debido a que nosotros lo que finalmente vamos a querer saber es si esto puede ser una vía de transmisión para el humano, digamos. Y lamentablemente esto todavía no está demostrado, digamos. Entonces, ¿cuáles son las patologías que están asociadas a este bichito? Enteritis, bacteremia, celulitis, artritis, osteomielitis, meningitis y algunas infecciones que son asintomáticas. Al principio, como este microorganismo fue aislado en hisopados rectales de hombres homosexuales, como que se lo circunscribió, digamos, a la población con HIV o algunos que tengan, que sean inmunosuprimidos, digamos. Sin embargo, hoy en día se sabe que o sea, hay muchos reportes de casos de que este microorganismo genera infecciones leves o graves también en inmunocompetentes. Bueno, hoy me voy a centrar más que nada en la bacteremia causada por este patógeno. Entonces, una pregunta que me hice es si está asociado al cuidado de la salud, porque generalmente se veía, digamos, que en un nosocomio se hicieron varios estudios y se hacían hisopados rectales de los pacientes y veían, digamos, que muchos pacientes estaban colonizados con esta bacteria. En adultos se asocia con algún factor de inmunocompromiso, como por ejemplo terapia con corticoides o quimioterapia en pacientes con cáncer, o también puede estar relacionado con la presencia de alguna enfermedad de base, como la diabetes, la enfermedad renal crónica, artritis, lupus, entre otros. Y las manifestaciones clínicas más relevantes son celulitis, como se ve ahí en la fotito, o fiebre sin un foco aparente. Y la vía de transmisión se cree que puede ser fecal oral. Las características bioquímicas que tiene el Helicobacter sinaedi. Las condiciones de su crecimiento son en microaerofilia a una temperatura de 35 grados y en agar chocolate. Algunas pruebas bioquímicas que se le podría realizar a este microorganismo son urea, que va a dar negativo, catalasa positivo, oxidasa positivo, nitrato positivo, acetato negativo y FAL negativo. Pero todas estas pruebas no son suficientes para dar un diagnóstico definitivo. Ahora vamos a ver un ejemplo de un gasito y les voy a explicar por qué. Entonces, el diagnóstico definitivo se va a realizar con la técnica de PCR. Este es un caso clínico que les traigo a presentar para ejemplificar un poquito la bacteremia asociada con el Helicobacter sinaedi. Justamente fue un caso que se presentó cuando yo inicié mi rotación en bacterio. Fue un paciente masculino de 46 años con insuficiencia renal crónica de causa desconocida que estaba en hemodiálisis desde el año 1998 y recibió un trasplante renal de donante fallecido en el año 2008.
El 14 de noviembre de este año, el paciente viene, lo atienden los médicos de nefro, digamos, el paciente viene con fiebre, dolor de cuerpo y tiene una infección en su fístula. Entonces se le toman hemocultivo por ambulatorio, hemocultivo por 2, digamos, por ambulatorio. El 18 de ese mismo mes, o sea, 4 días después, se positiviza un hemo, el hemo número 2. Se le realiza una coloración de Gram y no se observa ningún germen. El 19, o sea, al otro día, suena el otro hemo, se le vuelve a realizar una coloración de Gram y otra vez no se observan gérmenes. Y en la siembra, o sea, en el cultivo, lo que se puede observar es, en el agar chocolate se visualizaba como una delgada pátina, nada más que eso, no se observaba como una colonia bien eh, formada o definida, digamos. Y justamente esta delgada pátina, digamos, es una característica de este microorganismo, digamos. También se lo sembró en anaerobiosis y daba lo mismo, digamos, daba como esa fina capa. Entonces lo que se hace es, se procedió a centrifugar la muestra para concentrar. Y esto fue lo que vimos con diferentes coloraciones cuando se procesó, digamos, ese concentrado del hemocultivo. Con la tinción de Giemsa, fíjense cómo acá se ven estos bacilitos, no sé si se llegan a ver, pero son bacilos curvos, que eso llamaba la atención. En otra tinción, parecida a la tinción de Gram, pero usando safranina como contracolorante, también se podían ver estas espiroquetas, fíjense. Y lo más interesante de todo fue que al tomar una gota de ese hemocultivo y mirarlo como si fuera un fresco, eh, con el microscopio, con el contraste de fases, se podía ver la movilidad que tenían. Y justamente tenían esa movilidad así como girando, como avanzando, digamos, como un campylobacter. Entonces fue lo primero que se pensó. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Ay, perdón. Se mandaron estos frascos de hemocultivo al Malbrán para que se haga la tipificación. Entonces, fíjense acá cómo aparece la fecha de recepción de la muestra. La muestra fue recibida en el Malbrán el 25 de noviembre. Se mandó como material hemocultivo y se solicitó la identificación del microorganismo, a lo cual ellos respondieron en el resultado de la identificación que era un Helicobacter sinaedi, y fíjense cómo ahí nos aclara qué metodología utilizaron, que es la secuenciación del ARN ribosomal 16S. Eso es un caso que yo les quise traer para que vean, digamos, cómo en nuestra población, acá en el cardiológico, también podemos encontrar a este microorganismo, digamos. Solamente que como es de difícil crecimiento, como necesita condiciones por ahí un poco más exigentes para crecer, probablemente muchas veces se escape, digamos. Es más, en algunos artículos mencionaba que el tiempo de incubación de los hemocultivos, en lugar de ser 5 días, debería ser 7, digamos, como para dar un poco más de tiempo por si estuviera este microorganismo para que pueda sonar. Y de hecho que hay en algunas poblaciones que es, o sea que hay muchos casos de esta bacteria eh, que se esperan 14 días. O sea, se le da tiempo, digamos, para que pueda desarrollar. Entonces, como conclusiones, podríamos decir que es un microorganismo que presenta dificultades en su aislamiento, como dije, y la identificación, y también tiene problemas, digamos, de identificación en el laboratorio clínico convencional. Y a menudo esto conduce a una subdetección significativa, minimizando el papel de esta bacteria en la patogénesis de varias enfermedades y su propagación en humanos. Si bien antes estaba asociado con pacientes inmunosuprimidos, en la actualidad se sabe que genera diversas enfermedades, incluso en poblaciones que son inmunocompetentes. En su detección resulta fundamental la observación microscópica en fresco, como les dije, se miró tan sencillamente como mirar una gota del hemocultivo, digamos, entre porta y cubre, y también la importancia de las diferentes coloraciones. Y el uso de técnicas de diagnóstico molecular va a ser un complemento valioso para la detección de microorganismos de difícil aislamiento, como el Helicobacter sinae. En este caso, la técnica de PCR, digamos, que se utilizó. Ahora,
Una cosita más que le quería contar, que es un tema de actualidad, digamos, es la relación que tiene este microorganismo con la aterosclerosis. Me pareció interesante, digamos, traer a colación este tema porque justamente nosotros tenemos acá en este lugar, en el cardiológico, muchos pacientes que padecen esta afección. Entonces, fíjense cómo salen artículos que son bastante nuevos, publicados en el 2017, en el cual comienzan a hablar de una proteína llamada CAIP, que ahora les voy a contar un poquito de qué se trata. Después, este otro artículo es del 2024 y también habla de la asociación del Helicobacter sinaedi con la aterosclerosis y otras enfermedades. Este grafiquito solamente para mostrarle qué es lo que sucede, digamos. Nosotros sabemos que la placa aterosclerótica se comienza a formar por un exceso de LDL que hay en el medio. Entonces, los macrófagos que van hacia ese lugar, porque forman justamente la base de esta lesión aterosclerótica, lo que van a generar es un aumento en sus receptores de LDL modificados. En este caso son LDL oxidados. Entonces, al haber mayor cantidad de LDL en el medio, ellos toman más cantidad de esa molécula y la procesan. Lo que normalmente sucede adentro del macrófago es que la LDL se transforman por la acil-CoA aciltransferasa 1 en ésteres de colesterol, los que van a quedar retenidos en el retículo endoplásmico. Luego, por una hidrolasa, va a pasar a colesterol libre y ese colesterol libre puede ser liberado y se puede unir, por ejemplo, en forma normal a las HDL para ser purificado. ¿Qué es lo que pasa en el caso de la aterosclerosis? Se produce acá como que hay mucha producción de ésteres, mucho colesterol libre, digamos, porque justamente van a estar estimulados los receptores de unión de LDL, van a traer más LDL hacia esos macrófagos, ingresan y a su vez van a estar bloqueados las salidas. Es decir, estos receptores que tendrían que liberar colesterol libre están disminuidos en cantidad y son afuncionales algunos, digamos, y entonces quedan todos atrapados, tanto los ésteres de colesterol como el colesterol libre, formando lo que se llama las células espumosas, que son muy reconocidas, digamos, en el proceso aterosclerótico. Y fíjense acá cómo simplemente esta figura para mostrarle cómo es la progresión. Justamente esa proteína que era proteína inflamatoria de la aterosclerosis sinaedi, así es como se llama esa proteína que es denominada CAIP, justamente lo que hace es aumenta la conversión, digamos, de monocitos a macrófagos, aumenta la cantidad de receptores de moléculas LDL, disminuye la cantidad de receptores de salida, digamos, de colesterol libre, y eso hace que se formen las células espumosas, las cuales van a formar la base de la placa ateromatosa y como van a estar mayormente activados con un perfil proinflamatorio, digamos, van a atraer muchos otros componentes que van a ir haciendo que, fíjense cómo muestra, digamos, que el lumen cada vez es más pequeño, lo que trae las consecuencias principales de estas placas ateromatosas cuando se rompen, que pueden llegar a una ruptura, digamos, y a un infarto agudo de miocardio. Bueno, y eso es todo. Eso más o menos la bibliografía y muchas gracias también a la gente de Bacterio que estoy terminando, así que ay, una cosita. Bueno, y después si quieren les paso al grupo el video. Tengo en realidad el video de cuando se observó el fresco, digamos, de ese hemocultivo y se veía la movilidad, solamente que intenté ponerlo acá y no se lograba percibir bien, pero sí se ve, se puede notar bien, digamos, ese movimiento así de espiroqueta, digamos, del bichito. Así que la verdad que estuvo muy interesante.